maker of heaven, the creator of the earth. Oh, how I need you, Lord. You are my only hope. You are my only prayer. So I will wait for you to come and rescue me, to come and give me life. Yeah. I wait for you, I look to you, oh Lord. I lift my eyes up to the mountain. Where does my help come from? Adore a su nombre, That is why we're here. adórele con el alma, Worship with con your todo lo que soul, tú tienes. with everything you have. Dale su corazón a Él. Give your heart to Him. Aleluya. Sí, Jesús. Aleluya. A
Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar en esta tarde, gracias por conectarse en esta tarde con nosotros. Vamos a estar recibiendo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poder recibir de su sabiduría, de su conocimiento y la revelación de su palabra. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes tienen el anhelo de escuchar en esta tarde de la palabra de Dios, de recibir de Él, de que Él hable a cada una de nuestras vidas? Amén. Así que primeramente vamos a orar para que Dios sea tomando el control de este servicio. Oramos. Padre Santo, te glorificamos en esta tarde, te damos toda gloria y toda honra, Señor. Bienvenido seas a este lugar, bienvenido seas a cada hogar, Señor, que esté viendo esta transmisión en esta tarde, que tú seas llegando a cada uno de ellos, a cada vida, Señor, en esta tarde, que tú los toques con tu Santo Espíritu, Señor. Anhelamos de ti, anhelamos de tu presencia en esta tarde, que tú nos abraces, Señor, que tú nos des de ese gozo, de esa paz, de ese amor que solamente tú nos puedes dar y que el mundo no lo puede dar, Señor. Te pido que en esta tarde tú seas usándome como tu instrumento, Señor, que tú seas guiando primeramente mi vida y la vida de tu pueblo, Señor, cada vez más cerca de ti, para estar, Señor, cerca contigo, con nuestra relación contigo, mantenernos en línea, Señor, y que tú nos ayudes a ir por el camino recto que tú has hecho, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, y esto te lo pedimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios, y nuevamente gracias a todos por estar conectándose. Bienvenidos sean. En esta tarde vamos a estar leyendo de la palabra de nuestro Dios para que Él sea restaurando nuestras vidas, sea afirmando nuestros pies en su evangelio y tengamos una mejor relación con Él. Amén. Y en esta tarde vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan 1, y eso está ya yendo hasta el final, al final de la palabra de Dios, el antepenúltimo de los libros que está escrito. Amén. Primera de Juan 1, y vamos a leer del 1 al 4. Amén. Dice, la palabra del Señor sea en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. El 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El 4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios. La palabra en esta tarde y la escribe, como leemos, la escribe Juan, aleluya. Y esta palabra él la escribió en un tiempo muy, pero muy parecido al que vivimos hoy en día, porque fue escrita para que todos supieran cuál era el evangelio recto, cuál era el evangelio correcto, para que no se desviaran. En esos tiempos se estaban haciendo creencias y religiones que estaban desviando el conocimiento, se estaban creando, se puede decir, sectas o creencias que van contra la palabra de Dios. Y eso es lo que tú y yo vemos hoy en día por todos los lados. Satanás ha hecho una estrategia muy grande para que todo lo que está basado en la palabra de Dios, todo lo que es Dios, todo lo que es Jesucristo y Espíritu Santo, sea destruido de una manera u otra, sea confundido, para que las personas terminen alejándose de Dios, para que piensen a un Dios como que no existe. Hoy en día podemos escuchar de las personas que piensan primeramente que Dios no existe del todo, otras personas que piensan que Dios es una energía, otras personas que
no creen en Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo, mucho menos creen en el Espíritu Santo. Y eso lo vemos en el mundo. Ahora, también en las iglesias se ha creado mucha confusión y se ha creado muchas creencias, y la mayoría de veces, desafortunadamente, son para ganancias deshonestas, como lo dice la palabra de Dios. Se crea un ambiente donde las iglesias se convierten en un negocio, y lo que se predica es para que las personas se sientan bien solamente. Y eso es como inflar un globo que se infla, pero cuando ese globo explota, hasta ahí llegó. Y la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios te llena de vida, te llena de esperanza, te llena de gozo, pero basado en lo que Dios dice. Aleluya. Como escuchábamos los otros días, ninguna parte del Evangelio te va a decir que la vida del cristiano es suave, que la vida del cristiano es tranquila y que vamos a vivir una vida relajada. No, al contrario de eso. Si viviéramos por lo que Jesucristo vivió, como Jesucristo vivió, Él tuvo que sufrir para el Evangelio, así como los apóstoles. Pero ¿qué tenemos en claro? Una vida eterna, aleluya. Tenemos una salvación que nos encuentra. Nuestra meta es llegar a la salvación, nuestra meta es llegar a la vida eterna con nuestro Dios, aleluya. Y por eso en esta tarde quiero coger un título que se puede escuchar mucho en esas iglesias que tratan de predicar el evangelio suavecito para darle una palmada a las personas, hacerlas que se sientan bien, y no entregan nada a la persona más que reciben sus dineros, reciben esas ganancias deshonestas. En veces se comienzan a crear modas dentro del evangelio, dentro de las iglesias se comienzan a crear modas, y mucha gente cae sobre eso. Mucha gente cae sobre... Hubo un tiempo, me recuerdo, entre el 2005, el 2000 y el 2010, y un poquito más, donde ya no habían pastores, donde ya no habían siervos, sino que todos tenían que tener un nombre y todos eran muy especiales. Todos eran de corbata y no se podían tocar, no se podían hablar. Y se ponían nombre tras nombre tras nombre. Porque uno puede ser estudiado de la palabra, uno puede tener conocimiento y uno puede ser un siervo de Dios que uno lo utiliza, pero estar poniéndose nombres, ni Jesucristo. Jesucristo mismo se sentaba, se arrodillaba a limpiarle los pies a sus siervos. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir, no de cualquier moda. ¿Y cómo podemos hacer para mantenernos rectos, para asegurarnos que estamos siguiendo el evangelio correcto, para asegurarnos que lo que hablamos acá es evangelio correcto? Yendo a la palabra del Señor. Y por eso, en ese tiempo que Juan lo escribió por eso mismo, porque se está viviendo un tiempo como el que se vive hoy, como el que se ha vivido siempre, que es Satanás tratando de confundir la palabra de Dios, tratando de confundir el evangelio. Y el eslogan que quiero coger es el que dice: salvos, siempre salvos. Pero lo quiero cambiar un poco a salvos siempre, siempre y cuando se cumpla lo que la palabra de Dios dice. Amén. Una persona que recibe a Dios, que recibe a Jesús como su Señor y Salvador, su nombre se hace inscrito en el libro de la vida. Pero no significa que después de eso pueda hacer y andar libre haciendo cualquier cosa. No. Es un paso que uno da verbalmente para comenzar una relación con Jesús, para comenzar a llevar ese camino que nos habla la palabra de Dios. Esa persona tiene que hacer esfuerzo para cambiar su vida. Cuando uno se arrepiente de los pecados es para no cometerlos otra vez. Cuando uno pide que Dios cambie la vida de uno es para no volverlo a hacer, para alejarse de ese camino. Una persona, si recibe a Jesús como su Señor y Salvador, ¿y cuál es la mejor decisión que cualquier persona pueda tomar? Pero sigue viviendo a su manera, no fue verdaderamente de corazón que lo hizo, fue por emoción,
fue por el momento, fue por lo que estaba viviendo, tal vez una necesidad, una enfermedad. Y va y viene de la iglesia. Y no es así. Y en esta tarde vamos a estudiar, y lo que vamos a ver más que todo son los primeros 5 capítulos. No los vamos a leer todo porque no nos da tiempo, pero sí quiero, como si fuera, como esto es un alimento espiritual, amén. Y lo que vamos a hacer es como que vamos casi que a deshuesar esto para poder ver y ponerlo en un punto de vista y poder ver todo lo que él escribió, lo que Juan escribió acá, y lo que uno tiene que seguir, los puntos que uno tiene que asegurarse que siguen. Lo vamos a hacer como un estilo de una lista, amén, para que uno mismo se analice su vida y uno piense, estoy siguiendo esto lo estoy siguiendo en mi vida, estoy así en mi vida, porque el Evangelio de Dios es simple y está escrito aquí en su palabra, amén. Y el primer punto que quiero tocar viene a ser que para tener la salvación segura hay que creer en el nombre del Hijo de Dios, amén. Y por eso les voy a leer, y si quieren ir también y nos vamos a quedar en Primera de Juan, cada vez que diga un versículo, un verso, y un capítulo y un verso, estamos en Primera de Juan, amén. Vamos a ir al 5:1, dice, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido entregado por él. Aleluya. Lo que estábamos viendo, el primer punto que estamos tocando, amén. También en el 4:15 dice, hijitos, y lo escribe Juan nuevamente, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En el 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aleluya. Entonces, lo primero es creer en el Hijo de Dios. Amén. Creer en el Hijo de Dios es el primer punto. Tienes que estar seguro que crees en el Hijo de Dios. Amén. El segundo punto que vamos a ver, ahí estamos, el primero fue creer. Amén. El segundo es que se honra a Cristo como Señor y Salvador. Hay que honrar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y vamos a ir al 2. Vamos a leer del 3 al 5 y dice, y en esto sabemos que vosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Aleluya. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Aleluya. Cuando honramos a Jesús, cuando honramos a nuestro Señor y Salvador, es también hacer los mandamientos que Él nos dejó. No solamente es decir, sí, yo honro a Dios, yo honro a Jesús, a mi Salvador, pero nos vamos con lo que Él nos ha dejado. ¿Por qué? Porque Él vino a dar su vida como un sacrificio puro, una sola vez y para siempre por todos. Una sola vez. Y si nosotros decimos que lo honramos, pero pecamos, decimos que lo honramos como Salvador, pero vamos hacia el otro lado, verdaderamente no lo estamos haciendo. Como dice acá, somos mentirosos. Porque eso es
como a Dios no le gusta. Es una persona que está o ni caliente ni fría, que está tibia. ¿Y qué dice Dios de esa persona? Que Él las vomita, aleluya. Que Él las vomita. Porque hay que estar de un lado o hay que estar del otro. ¿Estamos con Dios o estamos con Satanás y el mundo? Hay que tener esto en claro. Nuevamente, el primer punto es, se cree en el nombre del Hijo de Dios. El segundo era, se honra a Cristo como Señor y Salvador. Entonces estamos en creer, el honrar. El tercer punto, al 2, al 15 y 16, para ver este tercer punto que hablábamos, que se ama al Padre y al Hijo y no al mundo. Amén. Este es el tercer punto, y lo estamos viendo en el capítulo 2, versículos 15 y 16. Amén. Y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Aleluya. Y esto nuevamente es para saber y entender si estamos en el Evangelio correcto, si está nuestra salvación segura. Aleluya. Estamos amando al Padre, estamos amando a Jesús sin ir hacia el mundo, a lo que las cosas del mundo que dice acá. Y los deseos de la carne, aleluya. ¿Estás siguiendo los deseos de la carne? Estamos hablando de todo lo que el mundo pueda darte. ¿Estás siguiendo eso? ¿Te atrae más eso que las cosas de Dios? Los deseos de los ojos, aleluya. ¿Están tus ojos enfocados en Dios, en las cosas de Dios, en el camino, en la meta? ¿O se están desviando tus ojos y te estás entreteniendo en las cosas del mundo? La vanagloria de la vida, el tener orgullo, el tener ego, no sirve de nada. Hay muchas veces que uno puede pensar, lo pongo desde el punto de vista de que una persona dice, yo soy el mejor en tal cosa, yo soy el mejor en esto, yo soy el mejor en lo otro. Y yo a veces pienso, todos estamos a un solo nivel, estamos a nivel de tierra. Nadie es tan wow que vive en la luna, que vive en Marte. Todo lo que tú puedas hacer y lo que yo hagamos, estamos limitados a que somos seres humanos, todos somos de carne y de hueso. Solamente Dios vive en la eternidad, solamente Él es omnipotente y omnipresente. Entonces, ¿qué podemos buscar tú y yo? Nada, no podemos buscar nada más que servir y honrar a Dios. Nuestro ego no nos va a llevar a nada. La vanagloria no nos va a llevar a nada. Y justamente ahí en el 17 también dice, donde estábamos leyendo en el 2, 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántas veces nos hemos antojado de algo o hemos querido algo material y lo hemos alcanzado, lo hemos tenido ya en nuestras manos y lo vemos como cualquier cosa? ¿Cuándo te recuerdas la primera vez que tuviste un celular? Todo lo que querías tener y tener celular, y a la vez que lo tuviste, ya se convierte en un celular. Y después vino el nuevo y tú, yo lo quiero, agarra, lo tienes y se convierte en un celular que ya ves un televisor, oh, yo quiero ese televisor porque tiene lo último en definición, lo compras, lo tienes y hasta ahí llegó. Esos son los deseos del mundo que pasan, eso pasa. La palabra de Dios nunca va a pasar, aleluya. Nuestro Dios nunca va a pasar, así como lo dice su palabra. Y creyendo en Él, creyéndole, honrándole, amándole, Él nos hace parte de esa eternidad. Él nos hace parte de ese
para siempre de Él. Aleluya. Porque Él nos lleva a una vida eterna. Vamos al cuarto punto. Y para estar seguros de nuestra salvación, se tiene que practicar la justicia y no el pecado. Nuevamente, aleluya. Vamos a ir al 2.29. Al 2.29, nuevamente, primera de Juan 2.29, y dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de nuevo. Amén. Para enforzar este punto también vamos a ir al 3, 7 y 10. Y la palabra dice, al 3, 7 y 10. Gracias a nuestro Dios. Se me escapó el 7. Solamente veo el 9 y el 10. Aleluya. Y el 7 dice, aleluya: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Leemos en el 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aleluya. Aquí es cuando muchas veces también, y lo vemos dentro de la iglesia, que la casa de Dios, que la iglesia no se puede mezclar con las cosas del mundo. Aleluya. Muchas veces uno puede tener una idea de querer traer algo a la iglesia, pero uno tiene que tener mucho cuidado de dónde viene esa idea, cómo viene y con qué intención viene. Porque uno puede traer cosas a la iglesia y son cosas que vienen del mundo y que no se necesitan estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque pueden desviar nuestro conocimiento, pueden desviar nuestra atención de lo que verdaderamente importa, que es la palabra de Dios. Aleluya. En este lugar tenemos instrumentos, tenemos luces. Hoy en día tenemos las cámaras para poder llevar el mensaje. Tenemos la palabra de Dios, que es lo principal. Si algún día llegáramos a hacer algo sin la palabra de Dios como punto principal, como centro del evento, ese evento es algo de la carne. Ese evento es algo que nosotros creamos solo para satisfacer tal vez nuestro ego o para satisfacer nuestras emociones. Pero el punto principal de todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, es la palabra de Dios. Aleluya. Si pensamos traer algo a este lugar y no es para glorificar a Dios, no hay necesidad de que eso entre a la casa de Dios. Aleluya. Y por eso hoy se ven iglesias que son más que un show, son más que un circo, porque comienzan a traer cosas que hay en el mundo. En el mundo que hay espectáculos, fuegos artificiales, cientos de luces, láseres. Y si tratamos de traer eso a la iglesia, ahí comenzamos a entrar en errores, porque nos comenzamos a enfocar y entretener en lo que verdaderamente no tenemos que hacer, en lo que es venir a la casa de Dios. Es bonito cantar a Dios y gloria sea a Dios por los talentos que ha puesto en este lugar, los que va a poner en este lugar, porque se hace para Él. Pero verdaderamente venir a recibir de la palabra de Dios es esto, sin música, sin nada. Jesús, cuando dio aquel mensaje en el monte, simplemente se sentó en el monte
Y yo casi seguro que si no se sentó en el piso, se sentó en una piedra. Hasta ahí. Y fue y entregó de la palabra. Fue y entregó lo que él vio del Padre. Él testificó sobre el Padre y él habló a las personas. Eso es lo que verdaderamente es recibir de la palabra de Dios. Eso es lo que verdaderamente es la iglesia. Unirnos y hablar de la palabra de Dios. Lo demás verdaderamente está extra. Que tenemos que honrar a Dios, lo tenemos que hacer. Que tenemos que alabarle, lo tenemos que hacer. Y por eso lo hacemos. ¿Y por qué también lo hacemos? Porque muchas veces entramos a este lugar y venimos pensando en 1000 cosas. Tal vez nos conectamos y estamos pensando en 1000 cosas que tenemos que hacer. Y cuando alabamos a Dios, nos hace centrarnos en lo que venimos a hacer, nos hace olvidar de lo que está afuera, de nuestras tareas, y nos hace enfocarnos en la palabra de Dios. Por eso es que preparamos nuestros corazones para recibir de la palabra de Dios. Pero tenemos que tener cuidado de lo que traemos, no solamente a la iglesia, también lo que traemos a nuestra vida. Amén. Nuestro punto principal, nuestro enfoque, nuestro diario vivir tiene que ser Jesús. Y así como hay cosas extras que podemos traer a la iglesia, también hay cosas extras que podemos tener en nuestras vidas. Si yo te dijera, pones a Dios en el medio de tu hogar y todo lo demás que hagas en tu vida diaria está extra o es extra. No lo necesitas. Podemos ver que Dios tiene que tomar la mayor parte de nuestro tiempo. Amén. Está el trabajo que lo tenemos que hacer porque tenemos que vivir por el trabajo. Tenemos que pasar tiempo en familia si tienes una familia. Pero todo lo demás, lo que podamos llamar hobbies, lo que podamos llamar entretenimiento, está extra. No lo necesitamos y no tiene que ser nuestro primer enfoque. Aleluya. Nuestro enfoque tiene que ser Dios. Y ese es el evangelio que trataba de corregir Juan, de todas las cosas que se estaba alejando, todas las cosas que estaban llevando que se desviara la iglesia, porque se estaban creando dioses ajenos, se estaban creando personas que se glorificaban a sí mismos, y dejaban a Dios, a Jesucristo, a un lado. Y no es así. Vamos a seguir al siguiente punto. Entonces vimos que hay que creer, hay que honrar, hay que amar, hay que practicar. Y a la vez que tenemos esto, es el quinto punto, dice que tenemos que amar a nuestros hermanos. Aleluya. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Vamos a ir al 3:14. 1 Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Aleluya. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Wow. Esto es un punto bien fuerte, aleluya, porque para todos los que tal vez podemos pensar, o todas las personas que piensan, yo voy a vivir mi vida con Dios y a mí no me importa nadie más, aquí es donde Dios nos corrige con su palabra, aleluya. Porque la palabra de Dios dice que si no podemos amar a alguien que vemos como nuestros hermanos, que vemos, tenemos físicamente, ¿cómo podemos amar a un Dios que no vemos? Hay que amar a nuestros hermanos con el mismo amor que Jesús amó a este mundo, con el mismo amor que Jesús te ama a ti, y nos amó antes que estuviéramos en su camino. Nos amó antes de nosotros haberlo amado a Él. Con ese mismo amor tenemos que amar a nuestros hermanos. Para reforzar el punto también vamos al 2, 9 y 11. 2, 9 al 11 dice: el que dice que está en la luz
y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y el que no, y en él no hay tropiezo. El 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aleluya. Entonces, no hay forma de que estemos bien, no hay forma de que nuestra salvación esté segura si aborrecemos a nuestros hermanos, si no amamos a nuestros hermanos. Aleluya. Cuando hablamos de amar, puedes poner como ejemplo a un familiar tuyo, a cual amas. Así, de esa misma manera, tienes que amar a tu hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo una familia por la sangre de Jesucristo. Fuimos introducidos a este árbol de vida por medio de Jesucristo. Yo hablaba con una persona judía y él me decía, a mí me gusta, o yo compro en los negocios que están alrededor mío, porque en las prácticas judías, que normalmente se tienen sinagogas, esa sinagoga cuida de los miembros que están ahí, en cualquier necesidad que tengan. Y esos miembros cuidan de sí mismos cuando salen de ese lugar también. Esos miembros cuidan a los hijos de sus hermanos de una manera u otra. Cuidan de ellos si te están pasando por alguna necesidad, alguna enfermedad. Cuidan de ellos. Eso es lo que significa amar a nuestros hermanos. Y nuevamente nos podemos perder por falta de conocimiento, por pensar que estamos haciendo las cosas bien y crear nuestras propias ideas en nuestra mente. Muchas veces, para nosotros estar tranquilos, nos hacemos ideas o creamos nuestros propios pensamientos o leyes. Porque uno puede decir, no, bueno, yo no me meto con nadie, yo amo a Dios y no hago nada, y estoy tranquilo. Pero ¿cómo eres con tus hermanos? Aquí la palabra de Dios nos habla, aleluya. Y por eso Juan lo escribió, para reafirmar ese camino y esa verdadera palabra de Dios, ese verdadero evangelio, para todas esas personas que se estaban desviando, que se pueden estar desviando el día de hoy, volvieran a ese camino recto sin ser engañados. Muchas veces la palabra de Dios dice que muchas veces el hombre, cuando no puede cumplir la ley, crea su propia ley para estar tranquilo mentalmente. Si la palabra de Dios dice no peques, el ser humano muchas veces dice, bueno, pero es que esto no es un pecado tan grave, no importa. Hay gente que mata, hay gente que asesina, hay gente que roba. Lo que yo hago no es tan grave. Ahí es cuando estamos creando nuestras propias estatutos, nuestras propias leyes, porque no pudimos cumplir la ley que Dios nos deja. No podemos cumplir los mandamientos que Dios nos deja. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios y estar seguros y firmes y rectos para que nuestra salvación esté segura. ¿Está tu salvación segura? Si viniera Dios por ti este día, ¿estás listo? ¿Dudas? ¿Estás dudoso? ¿Qué pasaría con tu vida? La palabra de Dios lo dice simplemente. Hay un cielo para aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y una vida eterna, y hay un infierno para aquellos que vivieron con las cosas del mundo y siguiendo a Satanás. Para la persona que dice, no, es que yo no sigo a ni uno ni al otro, eso significa que está en el mundo.
Eso significa que está con Satanás. O estás con Dios o estás con el mundo. Y estar con Dios significa esto. Estar con Dios es seguir su palabra, es creer en Él, es honrarle, es amarle, es practicar lo que nos ha dejado, es amar a nuestros hermanos. Y también vamos a ir al sexto punto, que este fue el regalo que Jesús nos dejó después que Él murió. Aleluya. Dice, para que nuestra salvación esté segura, dice, hay que preguntarnos, ¿se cree en el Espíritu Santo que vive en nosotros, en los creyentes? ¿Se cree en el Espíritu Santo? ¿Tú crees en el Espíritu Santo? Ahora, vamos al punto de lo que es creer y saber que está el Espíritu Santo, y lo otro es vivir con el Espíritu Santo. Amén. Es creer, pero también vivir una vida sabiendo que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y vamos a ir al 4:13. Y seguimos. Hay gente que cuando le gusta comer pollo, se comen chupan hasta el hueso, como dicen. Eso es lo que estamos haciendo en la palabra de hoy, es agarrar este alimento que Dios nos da y buscar y escarbar todo lo que Él nos ha dejado escrito. Amén. Y leemos el 4:13. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Aleluya. En que nos ha dado su Espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu nos corrige cada vez que queremos cometer un error, nos redarguye, nos alinea. El Espíritu nos mantiene en directa conexión con Dios. El Espíritu nos da de la revelación de la palabra de Dios. El Espíritu anhela estar cerca de Dios. El Espíritu anhela la oración, la palabra de Dios, la comunión con Dios. ¿Está tu vida en línea con el Espíritu Santo? La palabra de Dios dice que el Espíritu, hay frutos que da el Espíritu. Amén. Paz, gozo, alegría. ¿Tienes tú eso en tu vida? ¿Hay paz en tu vida? ¿Hay tranquilidad? ¿Hay gozo en tu vida? Mientras que tengamos vida, tenemos que siempre analizarnos nosotros mismos. Y mientras haya vida, hay esperanza. Amén. Y hay que ser sinceros con uno. Si uno cree que está fallando en ciertos puntos, hay que llegar a ese punto y afirmarlo, corregirlo. Lo principal es no seguir haciendo lo mismo. Amén. Para poder tener nuestra salvación segura. Amén. Muchos siervos de Dios que han permanecido por muchos años en el Evangelio, los he escuchado decir, y probablemente tú también los has escuchado decir, donde su mayor anhelo y su certeza es que van a estar en la vida eterna. Amén. Billy Graham dejó algo escrito muy, muy bello, que él decía, cuando yo me muera, simplemente me cambié de dirección. Eso es lo que él dice. Cuando yo me muera, simplemente lo que hice fue mudarme, fue cambiar de dirección. Ya no vivo en la tierra, ahora vivo en el cielo. Amén. Esa es la certeza que hay que tener en nuestras vidas. Estar seguros que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, gloria sea a Dios, con Él morimos. Amén. Y vamos a una vida eterna. Como les decía los otros días, la muerte es un paso que Dios creó, que todo mundo va a pasar. Eso es algo que todo mundo tiene garantizado en la vida. La vida yo no te puedo garantizar que te van a pasar muchas cosas en tu vida, pero sí te puedo garantizar que vas a morir. Vas a morir en la carne, pero tu espíritu
sigue vivo, amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo entregó Dios a tu vida. Así es como comienza la palabra de Dios en el libro de Génesis. Dice que Él sopló vida al ser humano. Eso es lo que nos mantiene vivos. Es ese soplo de Espíritu Santo, ese soplo de Espíritu que Dios nos dio a nuestras vidas, amén. Entonces, estar en línea y creer con el Espíritu Santo, amén. Y también vamos al punto 7. Se hace el esfuerzo de vivir como Cristo, aleluya. Se hace el esfuerzo de vivir como Cristo. Porque la forma que vivió Cristo verdaderamente fue una vida perfecta. Y pudiera decir que puede ser imposible. A este punto, yo diría, a este punto de mi vida puedo decir que es imposible porque ya hemos cometido errores. Pero sí tratamos y nos esforzamos de vivir con Él. Y vamos a ir al 2:6. El 2:6 dice, y el que dice que permanece en Él. ¿Cuántos de nosotros permanecemos en Él? Amén. Debe andar como Él anduvo. Aleluya, amén. Debe andar como Él anduvo. Nuevamente, lo que hacemos es esforzarnos y tratar de ser como fue Jesús. Principalmente Jesús, en lo que menos pensó, fue en sí mismo. Jesús en lo que menos pensó fue en sí mismo. Cuando Él iba a cualquier lugar, siempre estaba buscando que Dios fuera honrado, que Dios fuera glorificado, que su plan fuera honrado. Fue buscando la salvación, la necesidad de otras personas. Siempre iba viendo qué necesitaban las personas. Entonces tenemos que tratar de imitar como Jesús vivía, ser reflejos de Él, ser reflejos del amor que Él tuvo por este mundo. Que pueda costar, va a costar. Porque al Dios no ser parte, a Jesús no ser parte de este mundo, porque lo que Él traía de Dios, el mundo lo va a rechazar. Lo que tú crees de la palabra de Dios, el mundo muchas veces lo va a rechazar. Pero tú y yo nos tenemos que mantener enfocados, amén. Jesús fue criticado, siempre querían matarlo cada vez que decía algo y rechazaban lo que Él decía. La religiosidad de aquellos escribas, de aquellos fariseos, los llegaba a hablar contra Jesús, los llegaba a querer matarlo, a querer arrestarlo, expulsarlo de donde Él estuviera. Y lo único que Él vino a hacer fue dar vida, aleluya. Fue dar ese único y puro sacrificio que se podía dar para la salvación de todos. Pero la religiosidad de estas personas no lo dejaban ver eso. Y nosotros, como seres, como cristianos, como hijos, hijas de Dios, conocemos la palabra de Dios, conocemos el Evangelio de Dios, y muchas veces el mundo te va a empujar, te va a criticar, pero hay que mantenerse en Él, aleluya. Hay que mantenerse en la palabra de Dios, sabiendo que Él primeramente sufrió por nosotros, que Él y que los apóstoles todos sufrieron por el Evangelio, amén. Entonces hay que hacer el esfuerzo para mantenernos en Cristo, amén. Y el punto número 8, que esta es la parte bonita, el enfoque y la meta que tenemos que tener, amén. Se cree y se anhela la venida de Cristo, amén. Y vamos a ir al 3, 2 y 3. Y dice, amados, ahora somos hijos de Dios.
Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. El 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, y así como Él es puro. Aleluya. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu esperanza? Eso es un punto muy importante, porque aquí es donde muchas iglesias, muchos cristianos se pueden desviar. El anhelar la venida de Jesús, anhelar la venida de Cristo, amén. El enfoque de una iglesia debería ser llevar las personas a Cristo, llevar las personas a la salvación. Y el anhelo de nosotros los creyentes tiene que ser ese gran día cuando Jesús venga por nosotros, ya sea que venga por su iglesia completa o que venga por cada uno individual. Pero ese tiene que ser nuestro anhelo. Y al ese ser nuestro anhelo, tenemos una meta a la cual vamos. Y no importa lo que suceda a nuestro alrededor, no importa lo que este mundo pueda traer, nada que te pueda dar el mundo va a ser mejor que la vida eterna, mejor que esa meta, mejor que el anhelo de cuando Cristo venga. No hay nada en este mundo que te va a hacer más feliz. No hay nada en este mundo que te va a satisfacer, que te va a dar más gozo, que te va a dar más alegría que la vida eterna con Jesús. Aleluya. Y por eso tiene que ser nuestro enfoque. ¿Es el enfoque que tienes en tu vida? ¿O te has estado distrayendo, te has estado alejando? Tenemos que corregir nuestro camino. Tenemos que analizarnos nosotros mismos. Y te invito a que sigas leyendo del capítulo 5 en adelante, segunda de Juan y tercera de Juan, que lo leas y lee el capítulo 1 completo, el primera de Juan completo. Léelo para que tú mismo te afirmes y te hagas tu análisis en tu vida, para ver cómo estás, si estás alineado, si tu vida va conforme a la palabra de Dios y si tu salvación está segura. Aleluya. Tenemos que tener nuestra salvación segura. ¿Toma esfuerzo? Sí, toma esfuerzo y va a tomar de nuestra parte, pero la vida en este mundo es pequeña y la vida eterna es para siempre. ¿Vale esforzarse por cosas pequeñas, diminutivas, que son pasajeras en el mundo, o vale la pena esforzarse por una vida eterna donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber lloro, donde no va a haber hambre, sino que vamos a estar en la presencia de Dios? Si alguna vez has sentido al Espíritu Santo, eso es un pequeño sentir de lo que es estar en la presencia de Dios. Aleluya. De lo que Dios es. Gloria sea a nuestro Dios y le damos gracias por esta palabra que nos ha traído en el día de hoy. Amén. Para volvernos a alinear, para volvernos a enfocar en este camino que es de la salvación. Amén. Analicémonos nosotros y hagamos nuestro chequeo personal. Aleluya. Vamos a orar para agradecerle a Dios por esta palabra. Amén. Oramos. Padre Santo, te bendecimos en esta tarde. Te damos toda gloria y te damos toda honra a ti, Señor. Gracias porque has hablado a nuestra vida. Gracias porque nos has hablado por medio de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú pensaste en todos los tiempos que vendrían después de ti, todas las circunstancias que iban a pasar, todo el engaño que iba a pasar, toda la confusión, y dejaste tu palabra escrita de una manera para alinearnos, para enfocarnos de regreso a ti, para que no nos desviemos, para que lo que pueda decir una persona no nos desvíe de lo que tú verdaderamente quieres para nuestra vida y lo que es tu evangelio, lo que es una relación contigo. Te damos gracias en esta tarde, te glorificamos, te bendecimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Aleluya, gloria sea a nuestro Dios. Y gracias por haber estado en este jueves conectados con nosotros. Esperamos verlos el sábado a las 7 de la tarde. Estaremos en vivo en la iglesia para recibir palabra de nuestro Dios, más alimento de nuestro Dios y para honrar y glorificarle su nombre. Igualmente regresamos el domingo a las 10 de la mañana, igualmente en vivo desde nuestra iglesia, gozándonos todos juntos, unánimes. Que el Señor les bendiga y que tengan una hermosa tarde.